comenzar con la doctora Gloriana Faría. Ella es abogada, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de SECODAT. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí nuevamente. Ya hemos hablado de este tema en otros programas. Sí, así es. Bueno, es un tema bien complejo donde hay muchas aristas que intervienen en las situaciones de acoso escolar o lo que se conoce como bullying, que no es la única forma de violencia que se da en las escuelas, ¿no? Y creo que hay que aclarar que no todas las situaciones que ocurren de violencia son acoso escolar o bullying. El bullying requiere que tener unas características específicas, es decir, que sea reiterado en el tiempo, es decir, que se produzca, de hecho, una de las características que va en crecimiento, ¿no? Que sea con la intención de causar un daño y entre pares. ¿Por qué digo esto? Porque a veces banalizamos y decimos que cualquier cosa es bullying. ¿Y por qué es importante no catalogar cualquier cosa como bullying? Porque las consecuencias del bullying o el acoso escolar son bien delicadas. Es decir, acostumbramos a decir, no es que mi esposo me hizo bullying, en el trabajo me hicieron bullying, solo un chiste constituye bullying, son otras formas de violencia, ¿no? Y esto creo que es importante aclararlo, porque además no existe en nuestra legislación algo que regule el tema del acoso escolar o bullying. En el 2022 hubo una iniciativa legislativa aprobada en primera discusión de una ley de convivencia pacífica, hasta ahora quedó allí, ¿no? Y la LOMNA no establece nada respecto a sanciones para el bullying. Se establece la responsabilidad penal de los adolescentes, que como bien se escuchaba, es a partir de los 14 años de edad por la comisión de delitos. Que esto es importante también que la colectividad lo conozca, ¿no? Que existe una sanción para la comisión de delitos. Ahora bien, yo creo que en este caso no propiamente hubiese contemplado el tema de una calificación como la de homicidio, ¿no? Creo que podría tratarse de lesiones genéricas, porque bien es cierto que hubo una agresión física, agresión verbal, que también puede producir un impacto psicológico. Hay una agresión psicológica en la víctima, como se observaba en los videos, pero es un poco preocupante que la colectividad solo se enfoque en la sanción, es decir, lo punitivo en judicializar los temas de acoso escolar. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, va más allá de eso. Son muchas las aristas que influyen, es decir, no enfocarnos solo en el resultado, es decir, la sanción, sino por qué se producen estas situaciones, por qué los chamos se graban, ¿no? Que es algo que se conoce como happy slapping, la grabación de esas agresiones para difundirlo, que hace que tú quieras que tus compañeros vean que estás agrediendo a otro, el impacto que ocasiona en ellos, por qué te vuelves viral, todo el tema de los retos. Creo que son muchas las cosas que están implicadas en este tema, ¿no? Y allí también tenemos un vacío en el tema de el ciberacoso o el tema digital, el tema del mundo digital o las redes sociales y cómo las manejan los niños, niñas, adolescentes. No hay una regulación más allá de la ley de delitos informáticos que contempla sanciones que también puede ser impuesta a los adolescentes a partir de los 14 años. Es decir, no es gratuito que yo grabe a otro, lo insulte, difame, altere imágenes, hay una ley que lo regula, pero no específicamente el ciberacoso o el tema de las redes o el acceso a ellas. Hay países, por ejemplo, Noruega, Australia, han avanzado, inclusive he escuchado hace días que el estado de Nueva York está en un proceso de regulación precisamente del uso de las redes sociales y creo que allí hay un tema que discutir. O sea, que no solo la batuta la lleve el Estado desde el ámbito legislativo, sino que la familia y la sociedad, y además los niños, niñas, adolescentes, den su opinión. ¿Por qué me gustan las redes? ¿Por qué accedo? Porque es absurdo pensar que vamos a poder no limitarlo. Es decir, con la pandemia le dijimos a los adolescentes, bueno, ahora tienes que hiperconectarte, es decir, tienes que ver las clases online, tienes que inclusive hacer vida social con tus amigos porque no puedes salir y nosotros como adultos las usamos. Compramos, vendemos, socializamos, vemos familias en otros países a través de las redes y ciertamente hay un estudio de Naciones Unidas, inclusive hay un instrumento que publicó Naciones Unidas que habla de la opinión que ellos tienen respecto a eso, ¿no? Les gusta estar allí porque se sienten queridos, se sienten avalados por otros, esos likes, cómo se comunican, bueno, pero ¿qué hacemos con eso?
aparte de regularlo legalmente, enseñar, educar. O sea, nuestros chamos saben utilizar la tecnología mejor que nosotros. Los abuelos y los papás les pedimos a los chamos, mira, ¿cómo hago esto? Bueno, mamá, sí, ¿cómo uso Canva? ¿Cómo uso esta aplicación? Ellos saben más de tecnología en ese sentido, pero no se saben proteger, no se saben cuidar. No tienen conciencia de los riesgos que acarrea el uso de esa tecnología y cómo puedo generar yo un daño, ¿ok? Entonces creo que mucho tiene que ver con la prevención y la labor de educación. No solo el Estado, también la familia y la escuela. Y aquí vuelvo con el tema del acoso escolar. Creo que la población está muy endurecida con el tema de la sanción y está muy de acuerdo, porque ves en las redes que se pronuncian y dicen, es que estoy de acuerdo, deben recibir una sanción, deben ir detenidas, tienen que estar presas, porque pasamos del blanco al negro, o sea, no hay grises. Es decir, en la escuela los docentes están muy ocupados en el tema de las actividades propiamente, de las materias y todo esto, y entonces hay como un vacío en ese espacio. Bueno, ¿qué hacemos si hay una situación de acoso? Entonces volteamos la mirada y ante eso hay impunidad. Entonces sigue ocurriendo, tenemos esas víctimas emocionalmente muy afectadas, porque sí es cierto que están emocionalmente muy afectadas, que hay muchas denuncias, que es uno de los casos que más recibimos, el tema del acoso escolar. No se hace nada, entonces bueno, tienes a esos papás y a esas víctimas que piden castigo porque hay un vacío. Entonces es importante trabajar en las escuelas una ruta clara de atención al acoso. Tenemos los manuales de convivencia que sí están contemplados en la ley, trabajar, ver qué rutas podemos hacer, dónde se denuncia, qué docentes, qué especialistas están preparados para recibir esa denuncia en el colegio y brindar atención a esa víctima y a sus familias, para que no ocurra precisamente esto que lo llevamos al extremo de judicializarlo todo, es decir, no esperar al final, que esto crezca. Tenemos en el colectivo la idea como docentes que esto, si lo dejamos allí, se va a olvidar, son cosas de muchachos, es un chalequeo, es simplemente eso, pero no es cierto. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las distintas sanciones que puede tener un adolescente por el acoso escolar. Sí, bueno, realmente específicamente para el acoso escolar tipificado no está como un delito, no hay sanciones en la ley. Bien. Tenemos la Ley Orgánica de Educación que se reformó en el año 2009. Anteriormente la Ley Orgánica de Educación planteaba la expulsión como una sanción a todas estas situaciones y eso se prohíbe, ¿no? Nos dice la Ley Orgánica de Educación que no hay expulsión y que las sanciones deben ser socioeducativas y que debemos acudir a los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, bueno, ahora bien los docentes dicen, ¿cómo se come eso? Negociación, conciliación, es difícil, ¿no? Porque además tienes que estar formado, tienes que tener unas herramientas, eso se estudia de hecho, ¿no? Y por otro lado, bueno, tienes la LOMNA, que establece el tema de las sanciones a partir de los 14 años de tipo penal, pero como digo, no hay una sanción específica para el acoso escolar, lo que hay es sanciones para lesiones, es decir, lesiones leves, lesiones graves, lesiones genéricas, ¿ok? Como decía la ley de delitos informáticos, pero en específico para el acoso no hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si hay una situación que es grave, se formula esa denuncia y es la forma de sancionar quizás por otra vía el acoso escolar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trabajar esto en el colegio? Bueno, como decía, hay que establecer rutas claras. El manual de convivencia escolar. En el manual de convivencia escolar, que es una construcción que debe hacerse colectiva, donde deben participar padres, docentes y los mismos alumnos, tipificar cuáles son esas situaciones que se deben sancionar y cuáles van a ser las sanciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nadie se lee los manuales de convivencia o no se impone ninguna sanción. Entonces tienes a ese chamo en el salón sufriendo de acoso escolar durante un año, entonces pasa de maestra en maestra y se va agravando la situación, se cita a los padres del agresor, los padres no vienen en la mayoría de los casos, esto es lo que sucede porque dicen, bueno, mi chamo no es el que está sufriendo una agresión. Además son cosas de muchachos, no te lo tomes así, es que ese chamo es muy sensible, por ejemplo, y eso puede marcar enormemente en el ámbito emocional a un niño y a su familia. Las consecuencias, bueno, ya se los dirán los especialistas en el tema
de salud mental, pero las consecuencias son delicadas y son graves. Entonces, no dejar que esto ocurra, tener una ruta clara en el colegio de qué debemos hacer ante estas situaciones, cuáles van a ser las sanciones, porque por lo general uno lee, ¿y cuál fue la sanción que le impusieron? Bueno, lo mandamos a hacer una cartelera, lo mandamos a dar una charla. Entonces, que esas sanciones puedan involucrar a ese agresor y a la familia, es decir, investigar sobre el tema, cuáles son las consecuencias del acoso, qué sufren esas víctimas, podría ser, por ejemplo, una sanción, y tener espacios de convivencia y espacios donde se diriman los conflictos, enseñar a los adolescentes cuáles son las consecuencias de estas situaciones y que podamos conversar de eso, porque generalmente no hay espacios de conversación en las escuelas para esta situación. Es decir, lo vamos dejando, a ver si se soluciona solo y por lo general no ocurre. Entonces terminan ocurriendo estas situaciones mucho más graves porque, bueno, ante la impunidad que hago, bueno, no me dijeron nada y sigo, y bueno, se desata este tipo de acciones contra esta víctima que terminan en estas situaciones de lesiones. Claro. ¿Okay? Y también los adolescentes pueden escuchar en la casa a los padres. No, tú eres menor de edad y no te hacen nada. No pasa no sé, la policía, a ti no te van a llevar porque tú eres menor de edad. A lo mejor cree que siendo menor de edad no va a tener ninguna no hay consecuencias, exactamente. Sí, porque siempre escuchamos, no, es que mis hijos tienen derechos, los chamos saben que tienen derechos porque la LOMNA los establece, pero no tienen deberes. No es cierto, la LOMNA establece específicamente deberes a los niños, niñas y adolescentes, y uno de esos deberes, y lo dice expresamente, es cumplir con toda la normativa o el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que cumplir con todas las leyes proporcionalmente de acuerdo a tu edad. Es decir, yo no puedo lesionar a otro, yo no puedo agarrar un carro y atropellar a alguien y no voy a recibir ninguna sanción. Si usted tiene más de 14 años, va a recibir una sanción. Y ahí voy, hay distintos tipos de sanciones en la ley. No todas las sanciones son privación de libertad. Esa es una sanción de carácter excepcional, ¿ok? Para delitos graves, ¿ok? Y así lo establece la ley. Excepcional es que es la última medida. Y también dice que la sanción debe ser proporcional al delito que yo cometa. Entonces ahí es donde viene el tema de la calificación del delito. ¿Es realmente aquí necesaria la privación de libertad? Bueno, eso es lo que hay que evaluar, porque hay sanciones que son semilibertad, libertad asistida, imposición de reglas de conducta y servicio comunitario, por ejemplo. Entonces yo creo que deberíamos empezar por eso, que no irnos a los extremos, ¿no? Y trabajar en el tema de la prevención. No, y porque la gente ve el video, está en su casa, está comiendo o está simplemente en su rato libre y está viendo ese video donde están agrediendo a una niña indefensa porque no hace nada y a la gente le da rabia. Sí. Y la gente se llena de rabia, tienen que ir presa, metan las presas ya. Esa sería, digamos, la reacción que debe tener una persona o también quizás ir un poquito hacia la conciencia de que qué pasará también en el hogar de estas niñas, por qué se comportan así, porque tienen rato en eso. Sí, efectivamente lo que dices es cierto. Parte de esa ruta de atención en los colegios y del manual de convivencia escolar debe ir acompañado de la claridad del acompañamiento a la víctima y a su familia, pero también al agresor. Porque si esto está ocurriendo, es que algo está pasando detrás de esa familia. A veces solemos pensar que el agresor sufre situaciones de autoestima. Bueno, a veces no es así. A veces es que no tiene imposición de límites o en el hogar. A veces es que requiere otro tipo de atención. No lo sabemos, pero algo está pasando que requiere atención del resto, ¿no? Y allí también, bueno, el llamado a los padres que sienten que la situación de chalequeo les parece chévere, donde su hijo es el popular del salón, donde produce un daño al otro, y bueno, él no está siendo el afectado, es que el otro es muy sensible, porque también tenemos esa visión de que la víctima es muy sensible y está bien que le ocurra porque no se defiende, ¿ok? Y no es lo correcto. Entonces, esa cultura de la violencia, del chalequeo, tenemos que erradicarla, y en eso forma parte fundamental la familia, ¿ok? Y la escuela tiene que tener claro que ante una familia que hace caso omiso a esa situación porque su hijo es un agresor, tiene que formular una denuncia ante el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Existe un sistema de protección, hay consejos de protección. ¿Cómo se comunican las personas, doctora? Fíjate, en todos los municipios del país hay un consejo de protección de niños, niñas y adolescentes que
tiene como facultades dictar medidas de protección. Entonces allí, si una familia no es responsable, no acude al colegio ante la situación que le dan porque su hijo es agresor, no responde, bueno, hay que hacer la denuncia ante el Consejo de Protección para que el Consejo de Protección vea qué está ocurriendo con esos papás, porque esos papás no son responsables y no están cumpliendo con el deber de cuidado y atención de sus hijos. Es decir, porque si a mí me están llamando al colegio porque mi hijo está agrediendo a otras personas, yo tengo que ser responsable ante esa situación. Entonces, un llamado también a las escuelas a formular la denuncia ante los consejos de protección porque son responsables también. Los docentes tienen el deber de denunciar cuando ocurre una situación y conocen de esto, así lo establece la ley. Entendemos que es difícil, que a veces no se sabe cómo hacerlo, pero para eso estamos, para que se informen. Es decir, hay muchas organizaciones y comprendemos la labor del docente que es compleja, Sí, ¿okay? claro. Más en el país donde estamos, que el docente tiene que lidiar con muchísimas cosas, ¿okay? El miedo también a represalias. Pero vemos muchas organizaciones que estamos dispuestas a orientarles y apoyarles precisamente en este proceso. Hay información, pueden buscar en redes, en YouTube, de cómo formular las denuncias y apoyarse en otras personas también, en no solo que sea el docente solo, sino que se acompañe del cuerpo directivo, de la coordinación, del cuerpo de padres a formular esas denuncias ante el sistema de protección. En esta oportunidad estoy con Jania Horta Barroso, ella es psicólogo clínico, federado 13.785 y continuamos hablando del acoso escolar. Vamos a hablar de los tipos y estas consecuencias a largo plazo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué importante este tema, también identificar que hay diferentes tipos de acoso escolar, ¿no? No solamente es el físico, que probablemente por la noticia recién también lo estamos viendo, y quizás incluso es el más fácil de identificar, porque tiene señales visibles claras. Pero también hay otros tipos de acoso escolar que lo hace más complejo, el acoso escolar verbal, psicológico, social, este tema de aislamiento, y además, Gloriana lo hablaba hace un ratico, pero el tema del cyberbullying, que también es algo que anteriormente de pronto no pasaba. De repente yo me iba de vacaciones y ahí, si yo tenía una persona que me estaba molestando, ahí terminaba la cosa, pero ahora ese bullying me puede acompañar en mi casa, los fines de semana, luego del horario escolar, en mis vacaciones. Entonces son niños, niñas y adolescentes que están o que pudieran estar constantemente sometidos a temas de violencia. ¿Cómo puede identificar un padre en la casa que su hijo está sufriendo un acoso escolar? Hay que estar muy pendiente de cambios repentinos en el comportamiento. En general puede haber de repente cambios en la rutina de sueño y alimentación. Mi hijo que de repente pasa mucho tiempo solo en su cuarto, duerme demasiado o más bien hay un insomnio, come demasiado o más bien entonces hay inapetencia. Hay que estar atentos a estos cambios que generalmente tienen un indicador importante de que algo pueda estar pasando, ¿no? Más allá de eso, deserción escolar, no quiero ir al colegio, un rechazo repentino a querer asistir a las actividades escolares, bajo rendimiento académico es otra cosa, estar pendiente de las notas como padres. Siempre damos como recomendación también estar presentes en el colegio de los hijos, no solamente cuando me llamen o el día de la entrega de boletas, sino que yo estoy constantemente en relación con la maestra, veo cómo se está comportando mi hijo, que asisto a las actividades y es un papá presente, voy a estar consciente de qué pueda estar pasando ahí, ¿no? Pero ese bajo rendimiento es importante. De repente actividades que a él le gustaba mucho hacer, ahora no las quiere hacer, más bien no quiere asistir a estas actividades extracurriculares, está mucho tiempo en el teléfono, que si yo lo veo de forma aislada pueden ser conductas típicas de un adolescente, pero ojo con que haya un conglomerado de estos y además yo sienta que como padre lo conozco tanto que yo sé que hay algo que pueda estar pasando con mi hijo. ¿La rebeldía también puede ser un signo? Sí, de repente la irritabilidad, incluso a veces el tema emocional en los niños puede no mostrarse y ellos no pueden de pronto poner en palabras que se están sintiendo mal, que hay algo dentro de ellos que ese malestar, esa tristeza, es difícil ponerla en palabras, pero de repente veo a un adolescente o un niño muy irritable de repente, o muy rebelde de repente. O sea, de nuevo, aislado, típico de pronto en conductas de adolescentes, pero ojo con cuando encontramos que hay varias o cumple con varias cosas de esta lista. Ahora, vamos con el otro perfil, el agresor. Sí. ¿Cómo sé que tengo un agresor en la casa si mi hijo es un niño lindo, un angelito? Por favor, o sea, ¿cómo van a decir eso de mi hijo? Y resulta que es malísimo en el liceo, en el colegio. Sí, esto es fundamental poderlo ver porque fíjate que el que va a consulta, ¿quién es siempre? A nosotros siempre nos llega en consulta la víctima. Pocas veces hay la familia del victimario, no digo nunca porque, ojo, nos ha llegado casos de familias muy preocupadas, pero
pasa muy poco que el victimario acuda a consulta también para ver qué está pasando con él. Pero bueno, signos típicos que puedan haber de repente, yo ver cómo se relaciona mi hijo con sus pares, en el colegio, en el parque, con sus primos, con nosotros incluso, qué lenguaje puede utilizar, cuál es su forma de relacionarse, si está siempre burlándose de otras personas, y a nosotros nos da un chiste buenísimo en la casa, pero no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor hay algo más allá que en clase pudiera estarlo haciendo. Una persona que incluso, o ese perfil también puede pasar, que tú lo decías en la parte anterior, poco evaluamos es lo que hay detrás de esa familia del victimario, donde a lo mejor es una familia que normalmente se relaciona desde la violencia, donde a lo mejor avalamos eso. Si a ti te pegan en el colegio, tú vas a pegar más duro. Y esa es la manera de que pronto como padres estamos abordando eso. Entonces, ojo con esa manera de naturalizar la violencia como una forma de relacionarse. Y eso también es como se debería prevenir, ¿no? El tema de la prevención pienso que es como fundamental, desde que están chiquiticos, porque desde chiquitos ya asoman Sí. cómo se pueden comportar. Sí. Porque nos saludan, se burlan, ya chiquiticos. ¿Cómo se puede, digamos, hay alguna manera de corregir esas conductas cuando ya están chiquitos? Estoy hablando de niños de 4 años. Yo creo que el tema del abordaje de la gestión emocional desde que son muy pequeños es fundamental. Yo no tengo que esperar que mi hijo tenga un ataque de rebeldía para yo enseñar cómo afrontar sus emociones, cómo gestionarlas de una mejor manera. Entonces, al final, entender que hay una formación, más allá de lo académico, hay una formación en valores y personal que tenemos que hacer desde muy chiquitos. Los niños pueden entender cómo relacionarse con sus pares. Si yo veo algo que a mí no me gusta de la forma como mi hijo se relaciona, incluso como me contesta a mí o como le contesta a su mamá o a su papá, yo tengo que accionar y enseñarle una mejor manera y revisar un poco cómo nos tratamos nosotros en casa. Es fundamental. Yo puedo creer de repente que mi hijo no va a percibir que mi esposa y yo estamos discutiendo, pero él lo escucha, él lo sabe y él ve esa manera de relacionarse. Si tengo unos padres que si respetan entre ellos, lo más seguro es que el adolescente o el niño empiece a naturalizar esta forma, como decía anteriormente, de relacionarse desde la violencia con sus padres. También existe que, bueno, mis papás están bien, pero de pronto el vecinito, los papás del vecinito, tienen unas relaciones disfuncionales. Sí, tal cual. Y entender que mi hijo forma parte de un sistema, ¿no? Que donde no solamente si yo en casa a lo mejor soy muy presente y trato de inculcar valores de mis hijos, pero si pasa tiempo en casa del amigo, si pasa tiempo en casa de una tía, en el colegio incluso, es entender que en un salón de clases son 30 personalidades diferentes mínimo, que puedan estar dentro de un mismo espacio. Y cómo yo puedo copiar conductas, porque también, ¿qué pasa? Como sociedad estamos reforzando este tipo de cosas. Si está el niño del salón, que es el más bully, el que más se mete con las personas y quizás que tiene estas conductas mucho más rebeldes, es el más popular y es el más chévere, el que recibe apoyo social en ese sentido. Y si yo soy de pronto un poquito más marginado, de repente no sé tantas estrategias de socialización, yo quiero ser como él, yo quiero tener tantos amigos como él y empiezo a copiar conductas que por eso decimos que desde los docentes y en casa tenemos que estar muy atentos a esos cambios que puedan haber en esas conductas de mis hijos. Claro. Quedamos en cuáles son las consecuencias a largo plazo de una persona que está sufriendo, que sufre o que sufrió acoso escolar. Esto es muy importante puntualizarlo porque al final de pronto confundimos, como decían anteriormente, el acoso escolar con el chalequeo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a echar mucha broma entre nosotros y hay dos características que son muy importantes, que es que primero ocurre entre pares, pero además más allá de eso es intencional. Yo quiero dañar a esta persona y además lo hago de forma sistemática, no ocurre una sola vez, sino ocurre de forma sistemática y va creciendo en el tiempo la gravedad de esto. ¿Y por qué quería hacer hincapié en esto? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Vamos a pasar desde temas de pronto de autoestima, miedo, inseguridades, en general que puedan pasar en este niño, ¿no? O en este adolescente. Dificultades para la toma de decisiones, para resolver problemas, para relacionarme con otros. Ya entonces más bien yo me empiezo a aislar y como consecuencia me voy quedando solo, que agrava la situación del acoso cuando tengo personas que quieren hacerme daño, ¿no? En ese sentido. Pero también hay temas de alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Hemos visto mucho temas de ansiedad, depresión, incluso temas de ideación suicida, idea suicida. Como hay niños que piensan que esta puede ser una salida para que deje de pasarme esto que estoy viviendo en el colegio y porque incluso se sienten un poco desamparados. No hay nadie que pueda protegerme, siento que no hay solución a esto y pienso en esto como incluso autolesivo o incluso pensar en el tema de la ideación suicida como una salida, ¿no? Que lo hace pues bastante complejo. Pero además, deserción escolar,
los niños quieren dejar de ir al colegio y empiezan a dejarlo de hacer, bajo rendimiento académico, problemas en el sueño y en la alimentación, que eso de alguna forma, si se va presentando poco a poco, yo me puedo dar cuenta quizás, pero en muchas ocasiones en casa no lo estamos viendo. Pero son consecuencias que pueden ir a largo plazo y personas adultas con dificultades para relacionarse, con problemas de autoestima, con problemas de toma de decisiones, que incluso puedo yo ser un agresor potencial en el futuro si esto no es algo que atacamos a tiempo. Ay, no. Bueno, sí, hay muchos adultos actualmente de pronto son inseguros porque no, es que a mí me hicieron, a veces uno conversa casualmente con una persona, no, a mí me echaron, me chalequearon hasta que se cansaron. Exactamente. Entonces, uno dice, oye, se impresiona. Bueno, estamos hablando de las consecuencias a largo plazo. Ahora, ¿cómo identificar también esto en adultos? El tema del bullying social, que no sé, no lo hemos conversado, que es que no te incluyo, te alejo, no, tú no, somos 4, tú no, pero yo no, tú no. Esto también que no se ve. Sí. Y es quizás difícil de identificar. Sí, el tema del acoso escolar ocurre en el entorno educativo y entre pares, ¿no? Cuando de pronto se involucra algún otro adulto dentro de este esquema, sí de pronto se categoriza de pronto como como violencia escolar. Pero cuando pasa esto de chiquitos, cuando hay este aislamiento, cuando hay esta exclusión de grupos para hacer algún trabajo, lo que sea en el colegio, pues son adultos que crecen de forma pues muy insegura. Y que es importante como colegio comprender que cuando nosotros identificamos eso, nosotros tenemos que tener, además de este manual de convivencia, que de alguna forma tiene consecuencias en general de diferentes situaciones que puedan ocurrir, de pronto tenemos que desarrollar un protocolo de acción solamente destinado a temas de acoso escolar. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo si yo identifico como docente que estamos haciendo unos grupos de trabajo y hay un niño o un adolescente que se está quedando aislado? Que yo pido que se lo involucren en un grupo y nadie lo quiere involucrar y todo el mundo lo quiere rechazar. ¿Qué pasa? El docente intenta involucrarlo en un grupo y el grupo siempre de pronto lo suele pasar con una mala cara, lo reciben mal, lo rechazan y quizás acentúa este malestar en este niño o adolescente. Como colegio tenemos que entender que hay un departamento, o debería haber un departamento de orientación que pudiera establecer estrategias de integración en la promoción o en ese salón de clase. ¿Cómo yo puedo anticiparme a que ocurra en este tema de ignorar, saco de los grupos de WhatsApp, entonces me burlo de él, entonces voy aislando poco a poco a ese niño que se va quedando un poco desamparado, como decía anteriormente, en ese sentido? Pero bueno, el protocolo de acción es muy importante. ¿Qué hago yo como docente si yo identifico que esto está pasando? Lo hablamos hace ratico, pero como docentes se sienten acompañados cuando ellos van a hacer algún tipo de denuncia por el personal de la institución. Es un personal de la institución que voy a prestar atención y tenemos estas consecuencias tipificadas, que nos reunimos con alumnos, docentes, padres, maestros y vamos a cuáles son estas consecuencias que vamos a hacer si esto llega a pasar en nuestra institución. Si eso se hace de esa forma, tendremos un mejor pronóstico ante estos casos a largo plazo, no actuar de forma reactiva. Pasa un tema, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y resolvemos de una forma como podamos con lo que tenemos. Pero ¿qué tal si más bien nos anticipamos a esto y generamos protocolos de acción? ¿Qué va a pasar si yo identifico que eso, cuál es el canal, cuál es la ruta? ¿Quién es la persona encargada de establecer esta sanción en la institución? ¿Cómo hacemos como padres que estemos todos involucrados? Y si tenemos unas familias que no están involucradas, ¿cómo puedo yo ir entonces al Consejo de Protección? Perderle el miedo a denunciar cuando yo sé que hay familias que más bien avalan este tipo de actos. Sí. Y acudir a los entes responsables para poder solicitar apoyo como colegio. Y el adulto también se burla del propio hijo. Sí. Entonces ahí también hay un problema grave. Alguien dice que mi hijo está dentro del espectro autista, específicamente Asperger, y sufre eso, el acoso social. No lo incluyen en nada. Sí, es una realidad bien compleja porque, bueno, las personas que además tienen algún tipo de condición son más señalados dentro de ese entorno de clases y es comprender que si yo tengo a un alumno con estas condiciones, ¿cómo yo puedo pasar desde la sensibilización, entender qué es esta condición que tiene este alumno en particular, cómo yo lo puedo ayudar a integrarse, cuáles estrategias voy a hacer como para que él se sienta parte de todo esto, pero además también hablar y tratar de generar un clima de integración, de protección, al contrario de que sea señalado, ¿qué tal si nosotros más bien lo apoyamos ante otras personas que pudieran estar agrediéndolo? Pero esto pasa por educación.
desde que son chiquiticos, cómo yo puedo... Hay una materia que incluso en bachillerato ocurre que se llama orientación y convivencia. ¿Cómo yo puedo utilizar esa materia de orientación y convivencia realmente para las cosas que son necesarias? Como instruir en temas de gestión emocional, cómo hablamos de esta integración de grupo, cómo puedo incluso psicoeducar si tengo algún tipo de condición, qué significa el tema del autismo, porque hay mucho desconocimiento alrededor de ese tema. Entonces, ¿de qué es capaz este niño? ¿De qué es lo que puede lograr? Al contrario de ver las faltas o quizás lo que le puede costar un poco más como habilidad, ¿cómo yo puedo enfocarme en lo que sí tiene? ¿No? Y eso es algo que se genera como clima escolar dentro del aula de clase. Gracias a Secodap, Yeru, mi hijo, logró salir adelante, y al psicólogo Robert. La institución educativa nunca me apoyó. Los padres de los niños agresores en reuniones quedó evidenciado que tienen la misma conducta que sus hijos. Lo retiré por la salud mental, tanto de mi hijo como la mía. Y qué bueno que la ley está haciendo lo suyo, porque sí es cierto que mi hijo ya no quería ir al colegio, se deprimió. Además, mi hijo es un adolescente con discapacidad. Qué importante, porque bueno, como hemos hablado, en Secodap no es una de nuestras banderas el tema del acoso escolar y hemos estado sensibilizando sobre eso, pero nos llegan muchísimos casos donde los papás nos preguntan, ¿será que los cambiamos de colegio? Y no es nuestra primera recomendación, no porque no vaya a acabarlo, sino que hay que desarrollar estrategias en ese niño para que él pueda enfrentarse, porque hoy es este colegio, mañana puede ser otro. Hay que desarrollar que ese colegio, hacer la denuncia respectiva si no se está haciendo nada ante un caso de acoso. Pero a veces... inevitablemente la salida es cambiar de entorno educativo para que el adolescente o el niño o la niña pueda tener otras oportunidades de relacionarse con otras personas que quizás pertenezcan a otro sistema, ¿no? A otra manera de abordar este tipo de casos en clase. ¿Y cuál sería la recomendación, por ejemplo, cuando el niño se cambia de institución, que está nuevo y que también puede enfrentar un nuevo acoso o bullying social? Importante identificar de pronto qué ocurría con mi hijo en esa otra institución, ¿no? Si yo puedo llevarlo a algún especialista para poder reforzar sus habilidades en gestión emocional, en habilidades sociales de relacionarse, cómo puede enfrentarse e incluso instruirlo en qué hacer si vuelvo a ser víctima de acoso escolar, a quién puedo denunciar, a quién puedo acudir. En esta nueva institución, importante de pronto hablar con dirección, coordinaciones, orientación. Mi hijo sufrió este tipo de situación en el colegio anterior, queremos cambiar porque hay esta motivación de que se sienta un poco mejor y podemos estar un poco más atentos, y quizás ese personal de la institución tiene que saber que esto ocurrió anteriormente. Y a partir de ahora tratar de tener un canal de comunicación con mi hijo, si ya lo tenía, pues reforzarlo, abierto, que él se sienta seguro de saber de que si algo está pasando en el colegio puedo acudir a mí. Yo voy a ser la persona que lo voy a proteger, voy a acudir, tenemos esta docente que está involucrada, tenemos esta coordinación, yo estoy aquí para ti, y que ese niño o adolescente no se sienta solo dentro de una situación como esta y desamparado, que eso es lo que quizás agrava esas situaciones de violencia. Ahora vamos a conversar con Jessica de Sousa, ella es psicopedagoga y ella nos va a dar las respuestas. La respuesta, ¿cómo combatir el acoso escolar? ¿Qué podemos hacer? Yo sé que es un trabajo... Ya me dijiste que esto es inmenso, pero bueno, hay que hacerlo. Bienvenida. Bueno, gracias. Sin duda alguna hay un gran trabajo que hacer desde las aulas, pero sobre todo como familia, ¿ok? Como te decía, hay que hacerlo desde pequeños, porque muchas de las veces vemos a niños en los preescolares que golpean, que pegan, que muerden, y los papás dicen, es que él es así, ¿qué vamos a hacer? Y ha ido creciendo con esa intención de tener un tacto agresivo con el otro compañero. Entonces, sin duda alguna, el rol principal es el de los padres, acompañados de los docentes, que están en la obligación de velar por el bienestar de todos los estudiantes, ¿ok? A veces enfatizamos mucho en el niño que es el agresor, pero no en la víctima. Y aquí es donde yo siempre les digo, tenemos que ver es a toda la comunidad educativa, porque ese niño que es agresor, ciertamente, a lo mejor en casa tiene un abandono de hogar, es un papá que no está presente, es un papá que a lo mejor maltrata, que golpea, que grita, que tiene esa conducta agresiva para su hijo, y el niño lo está expresando así ante sus compañeros, porque es la única manera que tiene como de relacionarse, ha aprendido a relacionarse de esa forma hostil. Muchas de las veces también es una forma de llamar la atención de estos niños porque sus padres no prestan atención. Entonces estoy en el colegio y quiero atención de mi entorno escolar. Pero entonces nos vamos siempre enfocados en el agresor y no vemos que la víctima, el niño que está siendo agredido,
también tiene necesidades, también necesita atención y siempre son niños que pasan desapercibidos. Es el alumno que se sienta de último, es el alumno que no participa en clase, es el alumno que deja a veces los exámenes en blanco, que si tiene dudas no pregunta, que a veces ni completa las tareas, que se recuesta en un pupitre y se queda así toda la clase. Entonces allí es donde nosotros como profesores, como especialistas en el área de educación debemos entrar, debemos verificar por qué este niño está utilizando esta conducta, vamos a decir, de aislamiento, cuando no fue un niño así. ¿Ok? O por qué este niño tiene esta conducta frecuente de estar aislado. Ah, bueno, ahí cuando empiezas las averiguaciones como docente, que este es nuestro rol, te vas a dar cuenta que muy posible es un niño que lo están agrediendo. ¿Okay? Y no necesariamente a través de un golpe, pero sí a través de siempre los mismos chistes, las mismas bromas, ¿okay? El mismo chalequeo, que ya dejó de ser chalequeo porque se volvió recurrente, ¿okay? Y se está volviendo en acoso escolar. Bien, ¿y cómo podemos prevenirlo? ¿Qué debería hacer la comunidad, o sea, los padres? Por ejemplo, una mamá que esté en la casa, que esté indignada, pero díganme qué puedo hacer yo. Fíjate, nosotros como papá tenemos el deber de velar por la seguridad de nuestros hijos. A veces pensamos que la seguridad es solamente la delincuencia, no, pero dentro de las aulas hay violencia, hay inseguridad. Cuando el alumno o cuando el niño, tu hijo, te reporta eventualmente, porque si no, es un niño que a lo mejor no te lo quiere comunicar o no tenemos la suficiente confianza con nuestros hijos, por eso es importante que el padre pueda generar esa confianza con el hijo de que puedes contarme lo que te pasa. Te voy a escuchar sin juzgarte y si tengo algo que decirte, te lo voy a decir de buena manera. Cuando tú ganas ese terreno con tu hijo en la comunicación, esos mensajes que ellos te van diciendo de no quiero ir, no me gusta, ¿por qué no cambiamos de colegio? ¿Por qué no me cambias de sección? Cuando tú has estado siempre en la misma sección. O empieza a mencionar al mismo niño o a la misma niña. Es que fulanita me dijo, hoy hice un trabajo solo, y eran trabajos de grupo. No, pero lo hice solo. ¿Por qué lo hice? Porque yo quise. Esas son señales de alerta que te están diciendo. Si hay reportes de los profesores que comentan, no entregó la tarea, hizo el trabajo solo. Ese tipo de mensajes te van diciendo a ti que él o ella no está incluido dentro del contexto escolar, ¿ok? Y ya por ahí tú como papá tienes que tener el deber de ir y comunicarte directamente, bien sea con la profesora del aula, si están en bachillerato con el profesor guía, con la orientadora o con el coordinador y preguntar qué está pasando con mi hijo, qué está sucediendo esto. Si ya estamos al frente de un niño que está siendo acosado, sin duda alguna, la primera opción que tiene que tener el padre es dirigirse al colegio. O sea, ahí ya nos podemos saltar todos los canales regulares. Es ir al colegio y decir, está sucediendo esto. Lógicamente, si tenemos las evidencias, porque hoy día hacen acoso escolar por redes, sí. Si tú tienes esas evidencias, sin duda alguna tienes que llevarla y esperar a ver qué va a decir el colegio. ¿Cuál es la actitud que toma el colegio o el docente ante esta situación? Bien, pero en la prevención, ya tengo mi hijo, tiene 3 años, va a 4, va al kinder. Okay. Prevención, ¿qué puedo hacer yo como padre, como madre, para que mi hijo no vaya a sufrir esto, ni un compañerito, o sea, que yo colaborar? ¿Qué puede hacer? Fíjate, hay talleres, actividades. Los padres hoy día tienen grupos de WhatsApp, sin duda. Ajá. Y allí es importante donde puedan crear actividades como convivencias entre los niños, pedirle al colegio que hagan más paseos, eso se ha perdido mucho hoy día, verdad. ¿ok? Entonces, llevarlos a paseos, llevarlos a algunas excursiones, hacer una actividad diferente que no sea solo el cuaderno y el área educativa, sino otras actividades donde podemos desarrollar habilidades sociales. No solo los niños con sus maestras y sus compañeros, sino los padres, porque así eso también te va a permitir a ti poder ver cómo están esos niños y su entorno familiar. Entonces, nosotros como papá debemos promover esto y los colegios deben trabajar en función de esto, en donde se hagan capacitaciones también para docentes, escuela para padres, donde eduquen a los padres en qué hacer con mi hijo si mi hijo es el agresor, pero qué hago yo si mi hijo es la víctima. ¿Okay? También poder hacer actividades, no solo siempre nos quedamos en el tema de los cuadernos, no solo cuadernos, sino actividades donde pueda incluirse toda la comunidad educativa con los alumnos y sus padres y representantes.
hasta hacer torneos o intercursos, lo que se les llama, entre otros colegios, convivencias. ¿Para qué? Para que los niños empiecen a ver que, bueno, hay una diferencia, hay una diversidad, que estos niños son diferentes a nosotros y que, por supuesto, nosotros podamos empezar a validar qué tipo o qué rol tiene mi hijo. Es un niño que entiende las diferencias, nosotros como padres educar a nuestros hijos a que puedan ver que las diferencias son normales, que todos somos diferentes y que lógicamente desde este tema, desde la prevención, tenemos que ser más empáticos, más solidarios, ser amables, respetuosos con las diversidades de las personas que podemos encontrar. No, y ahí hay un tema también, vi en estos días, una mamá estaba diciendo que, bueno, y también incluyendo al niño en la conversación, no lo vamos a invitar porque a ti no te invitaron. Entonces también esa competencia entre mamás como que no es sana, porque fíjate, ese es el mensaje que nosotros le llevamos a nuestros hijos. Wow. Entonces cuando vamos al colegio, vamos en base al mismo ejemplo, vamos a jugar, entonces no lo vamos a invitar a él, porque él no nos invitó. Entonces nosotros como padres tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos delante de nuestros hijos, ¿ok? Cómo nos expresamos de sus compañeros, porque ellos llevan ese mensaje. Y a lo mejor los niños son felices, más bien yo siempre lo digo, el problema de niños son problemas y a veces normalmente cuando son niños pequeños, ¿no? Quienes intensifica y magnifica el problema son los adultos, porque ellos mismos son felices y tienden a relacionarse sin problema. Ya cuando estamos hablando de adolescentes es otro tipo de categoría, ¿no? Muchísimas de las veces necesitamos que el adulto intervenga de forma sana para, vamos a decir, proteger a ambos niños. Pero cuando son pequeños sí es importante que nosotros como padres busquemos oportunidades de que ellos aprendan a relacionarse con todo tipo de niños, con todo. Y sin olvidar que es en la edad preescolar donde ellos deben aprender a fomentar las habilidades sociales, para que en la adolescencia no ocurran este tipo de situaciones. No, y el tema de ahorita también, hablando de las habilidades sociales, es que están pegados al teléfono. Ese es otro problema grave, porque los papás, bueno, para que se queden tranquilos, para poder hacer otra actividad, ellos están metidos en el teléfono también. Y fíjate que ha sido nuestra forma de comunicación, es importante hoy día tener los aparatos electrónicos, pero hemos descuidado a nuestros hijos por nosotros estar enfocados en los aparatos electrónicos y nuestros hijos están siendo desatendidos, ¿ok? Y están siendo atendidos por los aparatos electrónicos. Entonces allí donde tú encuentras a estos niños que, bueno, observan muchísimas cosas en las redes sociales que por ende van a transportarlos hasta el salón de clase. Entonces, bueno, han visto muchos videos virales, han visto cómo manejar el chalequeo o hacer bullying en otros países que no tienen ningún tipo de consecuencia y lo replican en nuestro país. Entonces sí tenemos que tener, si nosotros estamos dispuestos a darle a nuestro hijo un aparato electrónico, debemos de ser garantes, ¿ok?, de lo que ellos están usando allí. Tiene que haber una privacidad, tenemos que informarles de que todo lo que vas a ver lo tengo que ver yo, todo lo que tú vas a consumir en redes tengo que verlo yo primero, hay que darle una aprobación antes a eso y no dar el aparato solamente para distraerte. ¿A qué hora tú piensas, a qué hora, a qué edad tú piensas que se le pudiese dar un teléfono al niño? Fíjate, hoy día ya tenemos una nueva actualización según la Organización Mundial de la Salud, que es a partir de los 6 años que los niños deberían estar expuestos a las pantallas. Okay. Yo ciertamente sé que el uso de las pantallas está haciendo un daño o un deterioro a los niños. Sin embargo, si yo le voy a dar una pantalla a mi hijo, tiene que ser con un fin, ¿ok? No tiene que ser con el fin del chupón digital, como les digo. Tiene que ser con un fin. Entonces, si usted le va a dar un celular a su hijo para que se entretenga, para que vea una película, para que vea un video correspondiente a su edad, sin duda alguna debe ser superior a los 7 años. ¿Ok? Que el niño pueda entender esto sí lo puedo ver y esto no lo puedo ver porque no me corresponde. Bien, hablábamos de la colaboración escolar, familiar, los padres, cuáles son las campañas que se debería hacer, y alguien comentaba por aquí sobre la salud mental y la motivación del docente. Sin duda alguna es vital, ¿no? Porque quien da vida, o cabida, mejor dicho, a la educación, además de los estudiantes, son los profesores.
Y aquí tenemos una situación bien compleja porque el profesor tiene que ser garante de la educación, del bienestar estudiantil, pero al mismo tiempo tiene que estar vigilando y supervisando este tipo de situaciones. En muchas instituciones hay el apoyo y el departamento de las unidades psicoeducativas que está contemplado por un psicólogo y un psicopedagogo, quien debe estar velando y garantizando que todos los estudiantes se encuentren en un clima de la convivencia escolar sana. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre cuando esto no sucede? Le toca toda esa carga al docente, ¿no? Y muchos de los docentes prefieren no involucrarse, prefieren no meterse en ese tipo de situaciones porque, bueno, es un arduo trabajo. Entonces, es importante que nosotros como padres podamos también alertar a los docentes porque en ocasiones pasan cosas que no fueron ni adelante de los ojos de ellos. Pudieron haber sucedido en un grupo de WhatsApp, a través de las redes sociales, y entonces si nosotros tenemos esta información debemos anunciársela al docente, para que así el docente, como quien dice, prenda las alarmas, empiece a monitorear con más precisión, con más detenimiento lo que puede estar sucediendo. Si no hay un departamento, como bien lo dije, de orientación o una unidad psicoeducativa dentro de las instituciones. ¿Okay? Josmar Guedes dice, la trilogía familia, escuela, comunidad debe actuar coordinadamente basada en una legalidad equilibrada y formativa, con un sistema educativo realmente humanista, atención docente. Esto depende de ti, pone 2 puntos. Bueno, y pone la carita que llora. No solamente del docente, no se le puede dejar esa responsabilidad al docente. Es que aquí es donde vamos, todo cae en la parte educativa. Pero es que estamos carentes de tener una familia presente. ¿Por qué? Porque, bueno, los papás hoy día tienen que trabajar muchísimo, ¿ok? Los papás están, como vamos a decir, en modo automático y está sucediendo que los muchachos están solos en la área educativa y en sus actividades cotidianas. Entonces, nosotros desde la casa debemos supervisar qué están haciendo nuestros hijos, qué están consumiendo en las redes sociales, cómo se están relacionando, porque también muchas de las veces es la presión social. Muchos estudiantes llevan a hacer acoso, ¿okay? O se unen a este tipo de niños que son agresores por la presión social. Entonces, si nosotros desde casa tenemos valores bien arraigados a nuestros hijos y se los hemos inculcado desde pequeños, entonces estos son los niños que van a decirte, mamá, me está sucediendo esto. Y ya tú estás prevenida. Y tú, al estar prevenida en tu deber de garantizar la educación de tu hijo, vas a prevenir al colegio. Bien, ¿qué actividades se pudiese realizar, comunidad, familia, representantes, los propios alumnos, para fomentar la empatía entre adolescentes? Porque también, bueno, hay un salón, hay una víctima, hay 3 agresores o más víctimas. Los otros niños que, bueno, no son víctimas, ¿cómo pueden ayudar ellos también? Porque de pronto, ay, mamá, en el colegio fulanita le hicieron esto, tal cosa. ¿Cómo pudiese también ese niño que está allí? Que está siendo testigo. Está siendo testigo. Él está siendo el testigo. No le gusta, no quiere eso para él también, de pronto se aleja. Y sucede porque ellos dicen, bueno, si lo digo, soy el sapo. Entonces mejor no lo digo. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, no, estás en tu derecho de decirlo porque ¿dónde está el clima sano? ¿Ok? Para que tú vayas al colegio a estar tranquilo. Ese niño que es testigo tampoco está tranquilo en la mayoría de las veces. Entonces nosotros como papás o el mismo niño también, nosotros debemos educar a nuestro hijo para que sepa que si esto está sucediendo en tu salón, ve de manera disimulada, busca un momento de encuentro oportuno para que hables con el profesor guía, que hables con el psicólogo del colegio o hables con el coordinador y le notifiques lo que esté sucediendo, ¿ok? Porque son ellos los testigos los que van a servir para poder, vamos a decir, montarle bien el ojo a ese agresor que a lo mejor nosotros como docentes ya lo habíamos visto y sabemos, porque siempre es el niño que hace chistes, siempre es el niño que quiere sobresalir y llamar la atención del grupo. Entonces, así como nosotros podemos notar que está el que se excede de la conducta y está el que está en aislamiento, el que está solo, retraído, está un grupo que es el neutral. Y ese grupo neutral es el que nosotros debemos como empoderar para que ellos sean voceros de lo que está sucediendo. Y sin duda alguna, si esto no se lleva por los canales regulares y del método correcto, con el protocolo correcto, que sería alumnos,
profesores guías, unidad psicoeducativa, coordinación, dirección, consejos de protección, pues entonces es allí donde los padres deben ir a las últimas instancias, ¿ok? Para cuidar el bienestar no físico, sino también emocional y psicológico de sus hijos, no solo de los agresores o de las víctimas, sino de todos los testigos que están allí. Bien, ¿cómo una persona puede buscar ayuda emocional que la escuela no se la brinde? Fíjate, si la escuela no brinda la oportunidad o el apoyo oportuno a este grupo de estudiantes y a las familias, sin embargo, todo colegio debería brindar este apoyo de asesoramiento, es decir, le va a dar herramientas, le va a decir qué debe hacer y por supuesto el padre debe ir a los demás entes externos, ¿ok? Como por lo menos podemos ir a SECODAP que nos van a brindar. Todos los consejos de protección que existen en cada estado tienen líneas de asesoramiento, ¿ok? De apoyo psicológico para la víctima como para el agresor. Entonces, si el colegio no está en la posibilidad de colaborarnos, nosotros debemos ir a todos los demás entes que nos puedan apoyar.